Okay. What's that about? ¿Qué es esto? Please turn on your cameras. It's an act of love. Please. Okay. Even if you're laying down in bed under your covers. Okay, thank you. Por favor, enciendan sus cámaras aunque estén en su cama. Ok, entonces We're kind of getting close to the end of the class. vamos entrando al final de la clase. Nos estamos acercando al final de la clase. Part of me gets Y una excited parte de mí se emociona. Buenos días, Chloe. end of classes Se emociona por el final de las clases porque eso significa que just push. I get excited about like, wow, I don't have to spend, me emociono porque significa que no tengo que pasar muchas horas estudiando doesn't happen. y puedo liberar mi tiempo, lo que no pasa mucho, y hacer algo más. But I really was thinking last night, Pero en realidad anoche how much I enjoy. me estaba dando cuenta de cuánto disfruto todo esto Enjoy, y cuánto disfruto somehow shoving in 3 hours of de alguna manera class amongst the other stuff going on. lograr encajar 3 o 4 horas de preparar una clase. And I was trying to think about it in Y terms estaba tratando de pensar en I esto was trying to think of the seed about this. Like what is the seed respecto a of las enjoy semillas. something ¿Cuál es la semilla de disfrutar algo? so much that like, Tanto you'll stay up late que te quedas despierto hasta tarde y te levantas temprano para hacerlo. and I'm not saying oh you have to do it Y no estoy diciendo, oh, tienes que ser un maestro de DCI. No estoy diciendo eso. Solo estoy hablando en general sobre esas cosas que disfrutas. ¿Cuál es la semilla que no te cansas y solo lo haces? Y es algo que incluso te da energía. En el Sutra del Tallador de Diamantes nos da una pista sobre esto. Pero no estoy seguro que nos diga así como esta es la semilla directa de esto. Estaba pensando sobre algunas personas que conozco del trabajo, que trabajan muy, muy arduamente. Y ellos también tienen esta tendencia de cansarse mucho. Trabajan mucho y de repente los empiezas a ver enojados, los empiezas a ver fatigados y yo sigo empujando. Y eventualmente se estrellan, explotan o se rompen. Y también en un aspecto emocional, muchas veces. Y yo así pienso como, mi primer pensamiento es como, ¿están haciendo cosas que realmente aman? ¿O lo están haciendo porque lo tienen que hacer? ¿O sienten alguna obligación? ¿O hay alguna verdadera razón que están haciendo? Porque están tratando de mantener una familia o ayudar a alguien. O hay muchísimas razones para eso. Yo trabajé para una compañía hace como, no se siente hace tanto, pero hace como 10 años. Y fue una empresa muy grande de marketing. Y trabajé con mucha gente, con muchísimos proyectos. Y el ritmo era demasiado rápido. Casi perdíamos todo nuestro dinero. No sé cómo lo hacía la compañía, pero bueno, nos decían que gastáramos el dinero y yo decía como, ok, si ustedes dicen que tengo que gastar el dinero, lo voy a hacer. Y de alguna manera utilicé ese trabajo como un experimento para utilizar el karma. Estaba como, ok, aprendí todo esto, ¿por qué no lo intento? Necesito intentarlo.
Era un marketing como para farmacias. Era venderle medicinas a otras personas y nosotros teníamos que crear esa necesidad y teníamos que convencerlos de tomar nuestras medicinas. Se supone que te debe que ayudar con X y ellos no lo saben. En Estados Unidos, al menos no es legal en otros países, pero sí puedes tratar de venderle directamente a tus consumidores. O sea, puedes llegar con el doctor y decirle tú a tu médico, tengo esta condición, quiero esta medicina. Está como al revés y es legal, pero eso no hace que esté bien. No duré mucho en esa compañía. Entonces tenía este equipo de personas y estaba tratando de entender qué es lo que ellos quieren. Si este sistema de semillas y de karma es verdad, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Y me empecé a enfocar en las personas moderadamente no tan felices. Los que estaban infelices dije, bueno, las personas que son infelices es muy difícil trabajar con ellas. Entonces, me enfocaba me enfocaba en las personas que estaban así como que no estaban felices, no estaban tristes y quería tratar de descubrir qué es lo que necesitaban, qué era lo que más necesitaban. Muchos de ellos estaban ahí por una razón. No les importaba en realidad el trabajo. Estaban ahí porque estaban ayudando a su familia. Entonces, lo que ellos querían hacer querían hacer suficiente dinero, pero también querían hacer lo mínimo para irse a su casa, para poder estar con su esposa y con sus hijos. Y yo pensaba así como, eso es muy interesante porque esa no es la razón por la que yo trabajo. Para empezar, yo no tengo una esposa y no tengo hijos, entonces no entiendo. Estoy totalmente en otro mundo. De hecho, la razón por la que estaba en ese trabajo es porque tenía una deuda inmensa. Planté unas semillas y encontré un trabajo en el que hacía 4 veces más por menos trabajo. Pero una vez que pude pagar eso, me di cuenta que disfrutaba el proceso y disfrutaba esas cosas. Y me di cuenta que ellos se querían ir a casa lo más rápido posible. Eso es lo que ellos querían. Y había algunos directores de otros proyectos que eran pésimos en su trabajo. Yo lo voy a decir, eran terribles en su trabajo y no planeaban adecuadamente. La gente se tenía que quedar los fines de semana porque ellos tenían que cumplir el lunes y tenían que entregárselo al cliente y entonces le decían a su equipo, tú tienes que venir el sábado. Y yo pensaba así como, ¿estás loco? Eso es una locura. ¿Por qué no organizamos las cosas de una forma en la que ellos se puedan ir a su casa a tiempo? Entonces realmente me esforcé, hice 2 esfuerzos principalmente. Uno era de que podemos hacer esto a tiempo. Ok, chicos, venga. No es ciencia, es mercadotecnia. No estamos mandando un cohete a la luna. Esos los cancelan todo el tiempo, ¿verdad? Están en... Pero pues estas cosas explotan. Esas cosas te pueden matar si haces algo mal. Nadie se va a morir si las imágenes están un píxel mal, ¿no? Entonces, bueno, entonces hice un esfuerzo muy grande.
uno para poder lograr que la gente se fuera a su casa a tiempo. Creo que es por eso que fui el favorito de todos. ¿Quién es tu amigo? Y entonces solamente pasaba el tiempo, o sea, parte de ser el director de un proyecto es llegar y conocer a todos, ¿no? Todavía me acuerdo de Kevin y descubría lo que hacía los fines de semana. Tenía 3 hijos, volaba drones y hacía de que programación. Entonces le preguntaba, ¿qué hiciste esta semana? Y ya platicaba, oh, hice este nuevo proyecto. Pero adivina quién era su amigo, ¿no? Yo me interesaba por sus proyectos, entonces yo me interesaba por sus proyectos y me interesaba porque él pudiera llegar a su casa a tiempo para hacer sus cosas y hacía eso por todo el equipo. Mm, En este trabajo, cuando me moví a Arizona para estar más cerca para estar más cerca de todo esto, porque esto era mi pasión verdadera, y un día antes de que les diera la noticia, planeé todo, ya me iba, y un día antes de que les avisara, porque todos eran mis amigos, descubrí que me di cuenta que la compañía estaba despidiendo gente, pero de una forma amable. No es correrte, es laying off, es despedirte amablemente. Y descubrí que yo estaba en la lista. Y dije, wow, esto es muy interesante. La persona con la que todos quieren trabajar, ¿la van a despedir? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Pero tuve como la sensación de que iba a pasar y dije, bueno, pues semillas diferentes, ¿no? Entonces llegué temprano a la oficina, limpié mi escritorio para que ellos no tuvieran que limpiar mi escritorio. Y esto es lo más deprimente del mundo, ¿no? De que alguien te acompaña, te dan una caja y tienes que meter todo lo de tu oficina a una caja y salir avergonzado de tu oficina con tus cosas. Entonces yo llegué temprano y limpié mi escritorio desde antes y llega la de relaciones humanos y pues ya, todos estaban ahí temblando en la oficina porque todos sabían que era pues el día de dejar la compañía, porque sabíamos que estábamos gastando mucho más dinero del que teníamos. Y yo se les había dicho que eso era un problema hace un año y nadie me escuchó. Entonces, finalmente, era mi turno, me llamaron a la oficina, me senté y mi jefe no estaba ahí, era su jefa la que lo hice. Entonces dije, ok, esto está raro. Y me dijeron, no te asustes. Y él les decía, ¿cómo no me voy a asustar? Me estás despidiendo. Y dijeron, no entiendes. Te estamos transfiriendo a Nueva York. Y yo estaba como, ¿qué? Te estamos enviando a la oficina de Nueva York. Y, y yo estaba como, ¿qué? Y me dijeron, sí, te vamos a dar un aumento. Y yo estaba así como de, wow. Entonces de repente estoy ahí sentado y estoy como, wow, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo un problema. Yo iba a renunciar hoy, avisando 2 semanas con anticipación, y ahora ya me ofrecieron subirme el puesto, me puedo ir a Nueva York, me dan un gran trabajo, me aumentan el suelo, nunca he trabajado en Nueva York, y además me ofrecieron muchísimo dinero para vivir en Nueva York. Y ahí dijeron, si decides no tomarlo, entendemos porque pues te tienes que ir de aquí, ¿no? Y te vamos a dar 6 semanas prepagadas, ¿no? Bueno, te vamos a dar 6 semanas pagadas. Y dije, wow, esto es increíble. Yo iba a renunciar y ahora me van a pagar 6 semanas o me van a pagar muchísimo dinero para moverme a Nueva York. ¿Por qué les estoy diciendo esta historia?
Hay una razón, hay una razón. Siempre hay una razón. What did I choose? ¿Qué elegí? Did I choose the 6 weeks? Elegí las 6 Did I semanas. choose go to New York and make a lot of money? Elegí irme a Nueva York y hacer muchísimo dinero. Alguien en el chat It's not dice, that cool. ninguna. Made it. Dice Tim, de hecho sí tomé una opción, tomé una decisión. I chose to follow my passion. Decidí seguir mi pasión. I Okay. knew, the thing is, I could have gone to New York and then gone and studied at the Three Jewels. Pude haberme ido a Nueva York But y haber estudiado en Three Jewels, pero decidí moverme a Arizona. I chose to go to the job that was paying me 50% Elegí less irme than I was gonna al make in trabajo en el Arizona. que me estaban pagando el 50% de lo que iba a ganar en Nueva York. But I want to talk about this not from a Pero quería hablar follow your passion, everybody. I want to talk about it de esto, pero no así como de, sigan su pasión, sino quería hablar desde una perspectiva de las semillas. Porque en ese punto yo ya sabía, I knew what I was dedicating myself to. yo sabía a lo que me estaba And I'm dedicando. not saying that when you're Y no really estoy on your diciendo spiritual path, you como have to cuando give it up estás and go dedicado move a un to camino Arizona, espiritual, tienes que India, dejar todo wherever e irte a your Arizona o a India spiritual o a 24 donde by sea heart que is going. tu camino espiritual te lleve en el That's not mundo. what I'm saying. No es lo que estoy diciendo. Is that what I'm saying is there's Lo que estoy certain diciendo es que kinds of seeds. hay algunos tipos de semillas. ¿Cómo digo esto? Thing. Hay esto. I don't have it in a PowerPoint. Esperen, lo escribí. In the chat. It's like your deepest hidden karmic potential. Es como tu And it's like potencial kármico que está escondido bajo la superficie. Si quieres hacerlo más fácil, es como tu talento escondido. Si regresas a algún tiempo en tu vida, antes de que tuvieras todas estas responsabilidades, donde solamente estabas así como siguiendo, como cuando había algo que soñabas y llegaste y te subiste a ese barco y flotó sin problemas, ¿no? Era como que era fácil para ti. Tal vez estás aprendiendo todavía y hay cosas así, pero es algo como que es fácil, es natural, es un aspecto natural kármico. ¿Cuántas veces has tratado de hacer algo que es literalmente, estás en el barco y estás remando y estás remando como en contra de la corriente y no llegas a ninguna parte? Estás tratando de pelear una batalla que ya perdiste. Seguramente puedes plantar semillas para cambiar eso y eso está perfecto y eso es muy posible, pero estoy hablando de eso que es naturalmente fácil para ti. Naturalmente fácil para ti. Ok, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque pienso que muchas veces, incluso en un camino espiritual, luchamos tantas batallas que no tenemos que luchar. Y una de esas batallas es tomar decisiones. Una de esas batallas es estar en situaciones en las que no queremos estar. ¿Por qué es el Sutra del Cortador del Diamante es importante? Porque cuando estás en tu sillón llorando por tu vida, mi sillón en el que yo lloriqueo está ahí. ¿Hay algún problema que tienes o hay algo que te está molestando? Y en el Sutra del Corazón del Diamante te da una forma, te da un camino.
Si puedes llegar a esa zona, si alguna vez estás en la zona, ujú, cuando puedes llegar a ese punto, es como una práctica para soltar, para liberar. Es como cuando meditas tanto tiempo y te sientas y dices, oh, gracias a Dios. O anoche, por ejemplo, estuve en un viaje estudiando, estudiando algunos aspectos de la sadhana de Vaya Yogina y dije, oh Dios, se me olvidó esto, ¿no? Y me quedé perdido en la práctica, perdido pero como inmerso en esa práctica. Realmente la pregunta para nosotros es, ¿cómo tenemos un camino espiritual? Que es algo que yo elegí para venirme a Arizona. No me fui a Sedona, me fui a otro trabajo primero por 3 años, ¿ok? Todavía estaba trabajando para otra empresa. n- No dejé todo y me vine a Sedona. De hecho, me invitaron a moverme a Sedona. Me invitaron a dejar mi trabajo y bueno, que de hecho estaba haciendo menos dinero que en el anterior, pero estoy feliz. Pero de verdad, ¿cómo es que tenemos un camino espiritual? ¿Y cómo es que llegamos a ese lugar en el que solamente es una práctica para, para calmarnos, para soltar? Todavía puedes trabajar o sea, en una compañía, puedes tener tu trabajo y de hecho yo recomiendo altamente que tengan esa capacidad de sustentarse a sí mismos, ¿no? A veces decimos, sí, yo lo único que quiero es dedicarle mi vida al Dharma. Ok, pero la palabra Dharma no paga tus cheques, no paga tus deudas. Sí podría. No te estoy diciendo, trabaja para una compañía como ACI, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser responsables por el mundo en el que estamos viviendo. Y en realidad aquello que nos acerca más a ese potencial escondida es tener pasión en torno a eso. ¿Cuál creen que es la semilla para eso? ¿Cuál creen que es la semilla para eso? Vamos a regresar a eso más tarde. Entonces, me gustaría transicionar con esa pregunta hacia la perfección de la sabiduría. La perfección de la sabiduría, empezamos a hablar de ello hace mucho tiempo y utilicé la definición de Maitreya para esto. ¿Alguien recuerda cuál es? No, en realidad, no las 6 perfecciones, esas están incluidas como una práctica, pero ¿alguien recuerda la definición de la perfección de la sabiduría? Fue hace mucho tiempo. Venga, pueden desmutearse y decirlo. Alguien dice, oh, no es solamente entender la vacuidad. Los voy a dejar pensar un poquito. Quiero que alguien más me diga cuál es la definición de la perfección de la sabiduría. ¿Ok? Este es el momento en el que ustedes tienen que sacar esta información de su cabeza. Yo no puedo decirles todo.
Entonces, en la perfección de la sabiduría, que es lo que estamos estudiando, que es el Sutra del Portador de Diamante. ¿Dónde estoy? Hay diferentes tipos de esto. Oh, alguien prendió su micrófono y no los pude escuchar. Eso está muy interesante. Ok, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? ¿Quieren decirlo de nuevo? ¿O alguien más dijo algo? Creo que alguien más lo estaba haciendo mejor. Ok, ¿quién es la persona que lo hizo mejor? ¿Alguien dijo algo? ¿Pueden repetirlo? Ok, espero que decidan tener el coraje de repetirlo de nuevo. Achieve the enlightenment for the sake of all Alguien dice alcanzar la iluminación por todos los seres. Esa es la definición de bodhicitta, es parte de esa definición. Pero más tarde vamos a discutir más detalles. Volveremos a esto. Ok. Entonces, hablamos de la perfección de la sabiduría del Prachaparmita. Y hay 4 tipos de eso. ¿Por qué me gusta la perfección de la sabiduría? ¿Alguien puede explicar por qué a Tim le gusta la perfección de la sabiduría? Thank you. Svetlana is going to be helping me with my translation. All right. Because Silvana me va a estar ayudando con la traducción de mi libro. Es porque estoy traduciendo parte de ese texto. Finalmente alguien dio la descripción. Finalmente alguien dio la respuesta correcta. Vean qué feliz está. La perfección de la sabiduría es el knowledge of the person. Conocimiento de la persona. Es el conocimiento de la persona y está empapado de bodhicitta. ¿Ok? Vamos a hablar de todo esto y vamos a ir más profundo. Porque aprendimos eso primero y vamos a regresar a este tema de tu talento interno y tu pasión. Entonces, la primera es llamada perfección de la sabiduría natural. Natural. Lo escuchamos antes. Escuchamos esta palabra antes. Natural. ¿Alguien tiene idea de qué significa? No hagan trampa. No vean sus respuestas. Natural. Perfección de la sabiduría natural. Alguien pregunta si se refiere a la vacuidad y dice sí. Tim. ¿Alguien escuchó alguna vez la expresión de nirvana natural? Se refiere como a la vacuidad en general de las cosas. Natural, nirvana natural o perfección de la sabiduría natural, vacuidad. También lo llaman, la perfección de la sabiduría también es llamada la madre. ¿Alguien recuerda? A ver, esperen, sí, hay una palabra. Pero hay una palabra honorífica alta tibetana. Ma, sí, es mamá, madre,
Pero si estamos hablando de la perfección de la sabiduría, es Yum. Sí, la madre honorífica. ¿Y por qué le llamamos a la perfección de la sabiduría la madre? Alguien dice, porque da nacimiento a la iluminación. Hay otras razones, más tarde van a descubrirlas, pero básicamente es porque la vacuidad es aquello que te da la posibilidad de convertirte en un Buda. Hemos hablado de esto muchas veces. Entonces, ese es el primer tipo de perfección de la sabiduría. El segundo tipo de perfección de la sabiduría son los textos. Es sabiduría de la perfección textual. Que es la literatura. El grupo general de literatura del Mahayana, y que su tema principal es la descripción del camino. Entonces el texto es el Sutra del Corazón. La perfección de la sabiduría, el texto que leemos. Parte del texto es la perfección de la sabiduría. Aquí hay una pregunta de debate. ¿Son los textos la perfección de la sabiduría? Iribor, muy bien. ¿Son los textos la perfección de la sabiduría? Deberías de preguntarte, ¿te refieres a qué tipo de perfección de la sabiduría te refieres, Tim? ¿A qué tipo de la perfección de la sabiduría te refieres, Tim? Y Tim dice, son los textos el resultado de la perfección de la sabiduría en tu mente. Yo soy el que debería estar cansado. Son las 6 de la mañana. Enciendan sus cerebros. Lógica. Son los textos el resultado de la perfección de la sabiduría en la mente y en el corazón de un Buda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respóndanme. Y dicen, no. Los textos no son el resultado de la sabiduría en tu mente y en tu corazón. Alguien hizo un chiste y dijeron, Tim, parece que estás en modo de producción. Productor. Estoy en modo producción. Tenemos un evento en 3 semanas y estoy como presionando a todos para lograrlo. Ok. Entonces, no, los textos no son tal cual la perfección de la sabiduría. Ok, el tercer tipo es el camino. El camino de la perfección de la sabiduría. Y técnicamente el camino se define como un bodhisattva con, a ver, es un bodhisattva que ha visto la vacuidad directamente,
Pero también podemos considerar LAM como LAM RIM, que cada una de las realizaciones que tú tienes desde el inicio de tu camino hasta el final de tu camino. Entonces, el principio del LAM RIM hasta el final del LAM RIM. ¿Ok? Cada paso del camino, cómo encontrar un maestro, entender la impermanencia de las cosas, entender que te vas a morir, entender el karma y sus consecuencias, las 6 perfecciones, hasta la iluminación total. Vamos a hacer una de esas meditaciones algún día, pero cada uno de estos pasos es como sabiduría, es un tipo de sabiduría que crece a lo largo de tu camino espiritual. Entonces tenemos natural. ¿Cuál era la segunda? Textual. Tenemos el camino. Julia hizo una pregunta y dice que si puedes ver hacia tu vida y descubrir como caminos que no te habías dado cuenta que eran caminos, dice sí, tal cual eso es lo que sucede. Y dice que se convierte en algo más poderoso porque probablemente cada persona que has conocido a lo largo de tu vida te estaba impulsando un poco más. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Eran budas o son solamente personas X? Y dice Julieta, está así como, no lo sé. Y esa es la pregunta, tú no sabes. ¿Quiénes eran? ¿Quién estaban aparentando ser? ¿Eran las personas aburridas, no inspiradas en tu oficina, que solamente se querían ir a su casa y jugar fútbol con sus hijos? ¿O eran seres iluminados que estaban dándole a Tim la oportunidad de servirles para que ellos se pudieran ir temprano a su casa, hacer su trabajo y después seguir sus pasiones? ¿Cuál era? ¿Cuál de las dos era? ¿Cuál planta semillas diferentes? ¿Cuál planta mejores semillas? Esa es la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No lo sé, Chloe. ¿Cuál planta mejores semillas? Los dos plantan buenas semillas. Tienes que pensarlo. De verdad tienes que pensar en... ¿Eran personas normales o eran personas extraordinarias? Entonces, esos son los primeros 3. El cuarto es llamado el dribble, el resultado. Es el perfección de la vacuidad, el resultado. Esta es la perfección de la vacuidad, la perfección de la sabiduría, perdón. La máxima forma de la perfección de la sabiduría dice que tiene 3 características de la perfección de la sabiduría actual, real. Algo que es llamado la base y significa la mente del Buda. Solo la mente de un Buda tiene esto. La segunda es la esencia.
la mente de un Buda tiene cierta esencia que no es no dual. Por $25 les doy $50 y lo hacen bien. No, que no es dual. ¿A qué se refiere esta esencia no dual? Quiero palabras específicas. Ok, cancelamos la apuesta, nadie lo hizo bien. Están cerca. No dual. En la percepción directa de la vacuidad, no puedes ver el que percibe y la percepción. Pero cuando digo esencia, lo que quería escuchar, tuvieron la verdad, tuvieron la mitad. Ok, les doy $25. Mándame tu PayPal. Esa es la mitad de la respuesta. La esencia, la esencia del cuerpo de un Buda, ¿cuál es? La esencia del cuerpo de un Buda, ¿cuál es? Tal vez. Quiero escuchar un lenguaje normal. Alguien dice que es la pantalla en blanco donde un ser iluminado puede proyectar su imagen. Y dice, este vacío o esta vacuidad les da... Ay, perdón. Es que están hablando 3 personas a la vez. Tim dice, sí, es la vacuidad de la mente del Buda. Esa es la segunda característica, la vacuidad de la mente del Buda. Y la tercera, de la perfección de la vacuidad, que es el resultado, es el vacío del gacha. La vacuidad del objeto que negamos, que está vacío de tener una existencia real, una existencia natural. Entonces, imagina una mente que está en la perfección de la sabiduría completa y perfectamente entiende su propia naturaleza. Que es algo que está emergiendo de la vacuidad y puede completa y perfectamente ver eso emergiendo. Tienen que pensar en esto. ¿Cómo sería? Entonces, ese es el resultado. 4 cosas. Natural, que es solo en vacuidad. Los textos que leemos, que son guías, son escrituras y nos puntualizan. Las palabras no son la perfección de la sabiduría. Las palabras son una realidad que nos engaña. El camino y las realizaciones que tienes en el camino, que no son completamente la perfección perfecta de la perfección perfecta de la sabiduría, perdón, traductores. Y después está el resultado, que es cuando realmente lo tienes. Alguien pregunta si las realizaciones son también engañosas y dice Tim, oh, Laura solo entró al camino del debate. Las realizaciones en el camino de la perfección de la sabiduría son también engañosas. Ahora tenemos que darle una razón.
darle razones. Why would they be considered deceptive? ¿Por qué serían consideradas como engañosas las realizaciones que tenemos en el camino? I already have the debate in my head. I'm already like four Dice, steps yo ya ahead. tengo el I'm debate sorry. en mi mente, ya voy 4 pasos adelante, lo siento. Why are they deceptive? Okay, here's the ¿Por qué son question. engañosas? Ok, a ver, That's a great question. aquí está la pregunta, es una pregunta Are the excelente. realizations on Las the path realizaciones que tenemos en of el the camino perfection of wisdom de la perfección de la sabiduría son engañosas, son un engaño. Entonces, aquí vamos. Supongo que alguien que está viendo la vacuidad directamente por primera vez ya es un Buda. Déjame decirlo de una forma diferente, me fui muy lejos. Entonces, supongo que alguien que ve la vacuidad directamente por primera vez está en una realidad engañosa. Alguien que ve la percepción. Alguien que ve la percepción de la vacuidad por primera vez. Dice Tim, entonces hay una diferencia. Su mente no está en una realidad engañosa, está percibiendo la realidad absoluta. Pero ¿qué es lo que sucede después? Entonces, esa realidad engañosa empieza a reafirmarse a sí misma. Pero hay algo que es diferente. Y aquello que es diferente es que después de ese momento, tú sabes que estás mal. Tú sabes que estás equivocado. Tú ya solo sabes, ya sabes que es incorrecto. Es ese conocimiento de que es incorrecto y nadie te lo puede quitar. Es una sensación ya que está ahí por siempre. ¿Es esa realización engañosa o es This is when the teacher says, take that debate to the debate ground. And you know what our debate ground is? Aquí es donde los maestros dicen que te lleves eso al debate y que empieces un debate en Telegram para ver qué es lo que descubren. Entonces, es esta realización, son las realizaciones en este camino engañosas. Es una excelente pregunta, gracias. Y pueden pensar en esto. Si es engañosa o si es ultimate, dice. Pues como entonces, Laura nos llevó a nuestro siguiente tema. Y esto va a ayudarles con su debate. Entonces, nuestro siguiente tema es los extremos. ¿Qué pasa cuando nuestras mentes no están en el camino medio? ¿Qué pasa con nuestras mentes cuando estamos como demasiado lejos de la perfección de la sabiduría en general? O sea, en los extremos. Entonces, hay 2 extremos, los llamamos los extremos. Y lo que significa
Y Jetson Kappa Illumination of True Thought, which is lo called hace Sheila's Light of the Middle Way. en, So the extreme is en uno de sus like libros. imagine Entonces, you're on a I tried to find a extremo picture es of it, como, you know, estoy tratando de encontrar una imagen para esto. next time I go up, there's La siguiente vez que there's a suba, mountain, you know, hay una montaña, an hour away, pretty no sé, high. como a 1 hora, muy, muy When you alta, get up to the top of it, there's a que cuando narrow part. llegas a la parte más alta de ella, hay una parte que es como más angostita. Puedes irte a la derecha o a la izquierda. Ah, no, te puedes caer a la derecha o a la izquierda y es demasiado angostito. Y si te caes, pues prácticamente puedes romperte una pierna o morirte. Bueno, al menos romperte una pierna. Entonces es como caer a un vacío de cualquiera de los dos lados. Vas en un camino que es muy delgadito y si te caes completamente, entonces dicen que estás malgastando tu vida. A mí no me gusta ese lenguaje, se me hace como muy divisivo y puede dejar de inspirar a las personas, a menos que te esté inspirando el miedo, supongo. Pero también dicen que si logras, si te quedas atrapado o te agarras de uno de esos dos extremos, vas a quedarte atorado. Te vas a quedar atorado en esta vida. Entonces, tenemos que entender cuáles son esos extremos para que podamos llegar al camino medio. Podemos llegar, a ver, ¿cómo puedes decir, Tim, que las cosas no existen naturalmente? Pero de todas formas aparecen, de todas formas son reales. ¿Cómo puedes decir que las cosas existen, pero no existen de la forma en la que tú crees que existen? ¿O cómo puedes decir, vienen de semillas y eso es lo que las hace reales? ¿Qué es real y qué no es real? Esa es la pregunta. Y es sutil. Entonces tienes que meditar para irte empujando poco a poco de regreso. Entonces hay dos extremos, son los dos extremos. Y el primero es en el que la mayoría de nosotros existimos, que es el extremo de la autoexistencia. Es el extremo de pensar que las cosas existen independientemente de tus semillas. Que las cosas existen independientemente de cómo has tratado a otros en el pasado. Aquí es donde vivimos la mayoría. Aquí es donde vivimos la mayoría del tiempo. Esta es uno de esos pensamientos de los que estamos tratando de sacarnos. De pensar que las cosas son autoexistentes. Entonces, de alguna manera, usamos esta palabra que se llama Jondong. Overestimated, la realidad sobreestimada. Esa es solo la pronunciación. Y dice, si vas a escribir la pronunciación, escríbelo en minúsculas para no confundirnos. Como ya está ahí, déjenme arreglarlo. No te disculpes. Solamente estoy clarificando, estoy aclarando. No te disculpes, solo es para que no se confundan. Ok. Pero sí, es correcto. Es engancharnos a cosas que existen independientemente de nuestras proyecciones, entonces estamos sobreestimando la realidad. Estamos aferrándonos de algo que no está ahí. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué no está ahí, Tim? Acabas de decir que entonces, a ver, ¿cómo digo esto?
Aquí es como caes al otro extremo. Alguien te da una mala enseñanza de la vacuidad y te dicen, bueno, nada existe porque dijiste que nada existe independientemente de mis proyecciones. Por lo tanto, nada existe. Si nada existe naturalmente, entonces nada existe en lo absoluto y ese es el otro extremo. Entonces vamos al primer lado primero, el extremo de la autoexistencia o el extremo de la existencia. Un ejemplo sería de algo que está ahí que no está ahí. No sé, un, un jefe que te grita o hablamos de los dos esposos en la cocina. Llegas del trabajo, abres la puerta, todo lo que quieres es un abrazo y tu esposo empieza a gritarte por ninguna razón. Ese esposo no existe. Él, por ninguna razón, no existe. Pero si tuviste una mala explicación de la vacuidad, no te dirían que ese esposo que está ahí por una razón. Solamente te dirían, oh, no, esa persona no existe. Entonces, nada existe. ¿Entienden? Entonces, el primer extremo es donde empiezas a gritarle de regreso al esposo. Empiezas a tener alguna emoción negativa, empiezas a reaccionar o lo que sea que esté sucediendo. Y de alguna manera crees que no tienes ninguna participación en eso. Solamente te pasa, te sucede a ti. Entonces, empiezas a hacer tus cosas normales. Laura dijo algo interesante en el chat que quiero hablar de esto y dice, una vez que empiezas a entender estos extremos, es como estar en un en un en un boliche, pero que estás jugando la versión de los niños. Entonces te ponen como las cosas inflables a los lados para que cuando el niño aviente la pelota no se deprima, porque cada vez que el niño tira la pelota, pues siempre se cae como a un extremo y fallan. Para las personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento, es como que solamente están aventando la bola en el canal todo el tiempo. Todo el tiempo le están lanzando la bola y se cae en el canal. Y para las personas que tienen un poco de entrenamiento, les ponen los inflables a los lados del canal y están lanzando la bola y se va para un lado y luego pega y se va para el otro y empieza a rebotar en los dos extremos. Y entonces puedes reconocer cuando tu mente está pensando, oh Dios, solamente le estoy gritando a la nada. Y es por eso que es una forma de una, una forma de perdón. Lo que no entiendes es que alguien te está gritando por cómo tú trataste a alguien en el pasado. Y esa es la razón por la que ese esposo está ahí gritándote. Y cuando le respondes, ese es el esposo que no está ahí. Oh, Dios.
Natalia? Are you doing all right? Está preguntando a cada uno de los traductores si estamos bien. That's the husband you're yelling at. You're Entonces yelling ese es el Lonnie esposo al que le Anderson, the estás husband that's not. gritando, al que no existe, el que no está ahí, But you think they are. pero piensas que están ahí. That's the extreme of Y ese es grab. el The extremo other side is the de extreme como of de non-existence. aferrarte. Y el otro extremo es el de no existencia. Then your mind goes, well, Entonces tu mente va así como, if something can exist, si algo no it existe, doesn't exist. independientemente de mí, entonces no existe en lo absoluto. They don't see anything. No There actually is something there. ven nada cuando realmente hay algo ahí. You perceive that something's not there when it is there. Percibes que no hay nada ahí cuando sí hay algo ahí. You see. So this side, as I said, mainly comes from having a bad Este lado viene básicamente de haber tenido una mala enseñanza de la vacuidad. and it's helpful, right? You walk in the room, husband starts Y yelling, and you te see ayuda, ¿no? ni, Porque ni, ni, llegas, ni, you're not llegas a there. la habitación, el esposo te empieza a gritar y tú dices, ni, no hay nada ahí. See how calm they'll be after saying that. Trata de decirle eso a tu esposo You're natural not y a there. ver qué tal va eso, ¿no? Decirle, ja, 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 no estás aquí. Es como los niños que se cubren sus ojos y piensan que no puedes verlos porque ellos no te ven. That's what happens. Eso es lo que sucede. But it's useful, right? It's useful to go and Pero sí, es útil decir, ja, 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 no estás ahí, no existes. Pero no te quedes atrapado ahí. Tienes que salirte de ahí y regresar y decir, bueno, ¿quién está ahí? Porque si estás percibiendo algo que te está gritando a ti, mm, no sé cómo decir esto. Solamente porque sabes que no están ahí por ellos mismos, autoexistentes, no significa que puedes parar las proyecciones de ver a alguien que está ahí, que aparenta estar ahí. Please. Ok, aquí va de nuevo. Solamente porque entras a una habitación y ves a tu esposo gritando y sabes que no están ahí por ellos mismos autoexistentes o independientemente de todo lo que hayas hecho en el pasado. Eso significa que puedes parar el que aparezcan como si fueran independientes de cómo has tratado a las personas en el pasado, en ese momento. Es por eso que se pone complicado y es por eso que se convierte en algo súper difícil y también súper beneficioso, una práctica súper beneficiosa porque puedes entrar a la habitación y alguien te está gritando y puedes no reaccionar con el mismo comportamiento que creó ese comportamiento para empezar. Reaccionar con el mismo comportamiento que creó ese esposo que te está gritando. Y además puedes decir, ahora veo que esto viene de que yo le he gritado a otras personas en el pasado, pero no puedo parar esa apariencia de estar ahí por ellos mismos, que aparentan estar de una forma, pero no es tan así, no es así. Así es como cortas el ciclo.
Así es como empiezas a cortar el ciclo. Así es como puedes usar esos inflables para ir rebotando. Estaba tratando de encontrar una imagen y no la pude encontrar, pero ahora la tengo. Es los inflables, tú eres la pelota y vas girando y pegando en un extremo y en otro. Y eventualmente vas a pegarle a los pinos al final del canal. Entonces, si entiendes qué pasa con alguien que va a estos extremos de no existencia, todo es una ilusión, solamente es mi proyección. Si solo dices eso, entonces tu moralidad se puede torcer. Entonces puedes hacer pues tienes una excusa para hacer todo lo que quieras porque es toda una ilusión. Entonces puedo ser una mala persona, puedo robar cosas. Se convierte en una excusa. Porque es una proyección, tienes que cuidar a la gente de una forma ética. Y eso te regresa de ese extremo, porque entonces empiezas a plantar diferentes semillas. Ok, Tim, entonces a ver, no sé cómo cambiar esto. Puedo ver al esposo gritando, pero ¿qué tal si estoy deprimida en el sillón? Y mucha de la depresión, mucha de la gente que está deprimida, los encuentras en público y ni siquiera sabes que están deprimidos. Les dije al inicio de este curso que uno de mis amigos cometió suicidio y nadie tenemos idea de que estaba deprimido. ¿Okay? Entonces, ¿qué haces con este tipo de cosas? Porque ahora estás lidiando con tú mismo y contigo mismo. ¿Cómo lidiamos con ese tipo de estados emocionales? Algunas veces en ese momento no puedes hacer nada, pero si aprendes este sistema, sabes que cuando tienes buenos días, esos son los días para plantar semillas. Alguien vino conmigo hace unos años y me preguntó esto. Entendía semillas, pero no podían crear las acciones para plantar las semillas. Sabían que las necesitaban, entendían la teoría, pero tenían demasiada depresión y no podían actuar. Y le dije, hablamos de esto un momento y le dije, bueno, pero estás aquí, ¿no? Y me dice, sí, y me dice, bueno, ¿cómo te sientes ahorita? Y me dijo, bueno, no me siento tan mal. Y le dije, bueno, entonces la depresión puede cambiar. Y estaban así como de, bueno, puede ser. Entonces no es algo constante. Hay momentos en los que es intenso y hay momentos en los que es menos intenso. Estás aquí hoy, ¿no? Te saliste de tu cama, llegaste aquí, vamos a celebrar eso. Dijeron, no, sí, claro, tienes razón. Y le dije, ahí es donde plantas semillas. Ahí es cuando plantas tus buenas semillas. Ahí es donde cuidas a otras personas. ¿Te sientes bien hoy? Sale a ayudar a alguien más. Encuentra a tus amigos, búscalos, ve a hospitales a ayudar gente, encuentra dónde puedes ayudar. Y yo he hecho esto con mis amigos, les he dicho, mire, yo sé que tengo estos patrones, entonces
necesito que me ayuden. Cuando estoy teniendo un buen día, te voy a hablar. Y necesito que me ayudes cuando tengo un buen día. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué necesitas mi ayuda cuando estás teniendo un buen día? Y les digo, porque necesito tener más buenos días, más días buenos. Vamos a, vamos al asilo, vamos a cuidar a la gente que está sola, juntos. Entonces van juntos cuando te sientes bien para cuidarlos y haces tu meditación del café. Y después le dije a esta chica, cuando estés ahí en el sillón y no puedas hacer nada, al menos piensa en lo que hiciste la semana pasada. Piensa en cómo ayudaste a alguien más. Aunque ahorita no puedas hacerlo, piensa en cómo ya lo hiciste en el pasado. Adivinen qué pasó. Me llegó un mensaje hermoso un día y fueron 2 minutos de consejo en medio de una charla. Estábamos en un break. Había como 200 personas. Puede cambiar si entiendes cómo. No siempre va a ser igual. No siempre va a ser autoexistente. Puede cambiar. Si puedes probarte a ti mismo que algo puede cambiar. A ver, tu esposo te está siempre gritando y dices, no. Entonces, sí, no son un esposo que grita por ellos mismos. Ok, tu depresión, tu tristeza, ¿es una constante? No, cambia. Ok, muy bien. Entonces podemos hacer algo. Entonces debemos de tener cuidado de no llegar a ese lugar en el que decimos, ok, solamente porque no existe por sí mismo, entonces no existe en lo absoluto. Mi depresión no es real. No, sí es real. Nunca le digan esto a nadie. Jamás le digas esto a alguien. Es real para ellos. Ellos lo están experimentando. No es una ilusión. Si entienden esto, pueden cambiarlo. Y muchas veces venimos con estas semillas que son de otras vidas. No es nada que hayamos hecho en esta vida. Ok, lo siento. Pero es real para ellos y por eso es real. Porque viene de semillas. Entonces, entender la relación entre que las cosas vienen de semillas y entender que todo tiene vacuidad puede ayudarte para que no te caigas en ninguno de los dos acantilados. Entender que esos dos lados de la moneda, un lado, el lado de la dependencia, entender que nada tiene una existencia real, que significa que todo viene de semillas. Te ayuda a entender que las cosas no existen por sí mismas. Y entonces entender que todo tiene vacuidad es lo que es lo que te hace evitar pensar que las cosas no existen en lo absoluto, porque tú ves que las cosas están emergiendo de semillas, vienen de vacuidad y tienes que pensar en esto por un largo tiempo. Me estaba sentando en mi tina anoche y estaba pensando como en la lógica de esto. Si reconoces que las cosas tienen dependencia, entiendes que no pueden existir por sí solas. Perdón. Ok. Si reconoces que las cosas vienen de semillas,
entiendes that things don't exist naturally, que las that cosas things no don't exist existen like husbands and wives, naturalmente. because Vamos a these ponerlo things en un lenguaje there's real. not Porque las a cosas husband vienen de that screams semillas, himself. no existe un esposo que grita por sí mismo. So he's not a fixed, Entonces, unchanging, yelling husband. él no es un esposo que está ahí que no podemos arreglar ni cambiar. Y porque hay vacuidad, You know porque that he's existe la coming from seeds, vacuidad, so therefore, tú sabes que viene de semillas. Entonces, no es una ilusión. you gotta like cook that. Tienes que cocinarlo. Cook that in the debate ground and Telegram. Cocínenlo en Telegram en el terreno de debate. Y Jetson Capa You can find it in the reading. Okay. dice, lo pueden encontrar en la lectura. Y la razón por la que no les estoy dando todas las respuestas es porque necesitan pensar en esto. Les iba a hacer un PowerPoint y decidí no hacerlo porque quiero que ustedes hagan las imágenes por ustedes mismos. Tal vez hagan una imagen y pónganla en Telegram. Dibujen los dos extremos. Ok, porque las cosas emergen. No pueden estar, porque las cosas vienen de semillas, no pueden no cambiar. Por lo tanto, no existen por sí mismas naturalmente allá afuera. El esposo en la cocina no llegó por ninguna razón. Y porque las cosas tienen vacuidad, podemos decir que existen porque vienen de semillas. Y la distinción suena como lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, de otra manera, aquí hay otra forma en la que podemos decir lo mismo. Tienes que estudiarle, tienes que dibujar, tienes que pensarlo, tienes que debatirlo, tienes que decirlo mal. Es difícil, porque estas ideas que te empujan a los extremos y a los costados te lleva de un lado a otro y te mantiene en en el camino medio. Quiero una imagen de esto, solo denme un segundo. Venga, denme. Por eso es que preparar una clase me toma años. Voy a encontrar una imagen y se las voy a mandar. Es por esto que tarda tanto uno en preparar una clase. Esta es otra forma de hablar de los extremos. ¿Listos? Nada existe naturalmente. Nada existe naturalmente. Pero no que nada existe en lo absoluto. Díganlo de nuevo. Nada existe naturalmente. Pero no significa que nada existe en lo absoluto. Nada existe naturalmente. Nada existe por sí solo. Nada existe independiente de ti. Pero no que nada no exista en lo absoluto. Solamente porque no existe independientemente por sí mismo, no significa que no tiene una existencia. Entonces esa es la primera. La segunda es, esa es una negativa.
Nada existe naturalmente, pero no que nada no exista en lo absoluto. No significa que nada existe en lo absoluto. Y entonces, de una forma positiva, everything exists by convention. Everything exists in name, todo existe en nombre, but everything exists without existing naturally. pero todo existe sin existir naturalmente. Say it again. Everything exists by name, Todo existe por nombre, but it means that things don't exist naturally. pero significa que las cosas no existen naturalmente. What? I know. You gotta think What? about it. Yes, name, Ok, name, a ver, convention, tienen que pensar. all the same thing. Ok, sí, nombre, etiqueta, convención, todo es lo So mismo. the first one, nothing exists naturally. Entonces, la primera en la que nada existe naturalmente, pero no que no exista, Everything es exists solely dependencia. by convention, Todo everything existe por exists without convención, existing naturally. pero existe sin existir naturalmente, es vacuidad. Your head's okay? Sus cabezas están bien. Angel's like, oh my God. Ella está don't wanna como, say oh this. Dios mío, At no least quiero she's decir smiling. esto. Pero al menos ella está sonriendo. Smile. Ok, solo sonríe. Yes. Solo dice con tu cabeza. Good. Right? Ok, muy bien. Because things don't exist naturally, because Porque they las cosas no existen naturalmente, porque tienen vacuidad. that doesn't mean they don't exist Eso at no all, significa que no because existan en via your absoluto, projections, porque existen and the vía name tus and label you give proyecciones, to them, el nombre y la etiqueta que tú les das. right? The image cup. Taza, la imagen taza. Julieta has a cup. That's her photo. That's how she's sipping her espresso. Right? There we go. Dice, mira, Julieta tiene una taza. ¿Cuántos de los traductores tienen plumas? Julieta's like, no, dang. Julieta es como, oh no. You have to No. think about it. You have to spend Tienen que time thinking pensarlo. about it. Tienen que pasar tiempo pensando en esto. Like really, how does going to Como an extreme realmente, ¿cómo es que, prevent ourselves from cómo going prevenimos bounce off irnos the a side? un extremo, How do we go to the rebotar, other extreme irnos al otro prevent extremo ourselves from bouncing and y, prevent ourselves from y falling, podemos doing it, and prevenir bouncing back, caernos y luego rebotar y regresar? right? And you Ok. have to do this not only logically, Tienen but que you have hacer to do esto it no in solamente en su meditation. lógica, pero tienen que hacerlo en su meditación. Then you're on the then you're on the then you hit the pins, right? Y Right? entonces ya le pegas a los Because conos. if you do that in meditation, think about Si it, haces like, esto en well, meditación, piensa así como, ok, today ¿qué I got pasa hoy? pissed off. Why did Hoy I me get enojé. pissed off? ¿Por qué me Oh, enojé? because somebody made a decision that wasn't their Porque decision. alguien hizo una decisión que no le tocaba hacer. Okay. Alguien tomó una decisión que no le tocaba hacer. Ok. Somebody made a decision that wasn't their Alguien decision to make. Tomó una decisión que no era su decisión por tomar. Entonces Tim se enoja Because they're not thinking about porque no están what they pensando think about. That's why. en todo lo demás en lo que tienen que pensar. It's about Tim. Por eso no es su decisión. Tim Entonces got Tim mad. en meditación dice, sí, Tim se enojó, bla, bla, bla. So then in meditation, Tim sits Entonces down en meditación Tim se sienta y dice, this thing doesn't exist by themselves. This esto no person existe doesn't por exist sí by mismo. themselves. Esta persona no existe Out por sí there, misma. by themselves. Allá afuera, por sí misma. All right. Ok, Coming from seeds. vienen de All right, semillas. cool. Ok, Coming bien. from me, Entonces viene de yo Tim made decisions that weren't y his cómo decisions to make. Tim tomó decisiones que no eran sus decisiones, que no debía tomar. Tim didn't think about Tim the no implications pensó of the las decisions. implicaciones de las decisiones que él estaba tomando y por eso le dijeron que no era su decisión, que no tenía que tomar esa decisión, no era su papel tomar esa decisión. Por eso es que ahora tienes roles en las compañías, porque diferentes roles piensan en diferentes cosas. No están tratando de ser malos, solamente entiende cada quien una imagen diferente. Entonces, Tim está enojado. Ok, eso viene de que Tim hizo lo mismo en el pasado. Bien, ok. Entonces estoy haciendo más meditación y digo,
Entonces, therefore, that person out there por eso, esa persona que está allá afuera no existe. not Ok, exactly, no, no exactamente, Tim. because they have emptiness, they Porque could tienen be vacuidad, something else. podrían ser algo They más. could have been there. Podrían haber estado ahí The seeds could have ripened entirely differently. y las semillas se pudieron haber abierto de una forma completamente diferente. Pudieron a lo mejor haber sido un ser iluminado enseñándome, pero yo tengo esa tonta semilla dentro de mí todavía. Oh, Tim, no te diste cuenta de que tomaste decisiones que no te tocaba tomar. Y entonces tienes esta semilla y esta persona te va a ayudar a purificarlo. Quería ayudarte a abrir esa semilla para que la purificaras. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres la persona que no tenía que tomar esa decisión o eres Vaya Yogini? ¿Cuál eres? Vamos al inicio de la clase. ¿Cuál es la conexión entre tu pasión, tu energía, tu talento escondido y los dos extremos? Hoy estoy extremadamente apasionado por esta clase. ¿Esa pasión existe allá afuera independientemente de mis semillas? No, porque en el pasado yo ayudé a Billy y a Kevin y a Janine. Estoy recordándolos a todos. Les ayudé a todos ellos a lograr sus pasiones, poder seguir a su casa, estar con sus familias, jugar con sus niños, estar con sus parejas, jugar con sus drones, con sus drones, y podían hacer lo que querían hacer. Entonces, ¿qué? Adivinen que yo tengo las semillas ahora para poder hacer lo que me gusta hacer. Ok, entonces, Tim, porque viene de semillas y entonces la pasión no existe en lo absoluto. No, no dije eso. Porque todo pudo haber emergido de una forma diferente. No hay razón por la que ayer estaba sentado inspiradísimo en la tina para preparar esta clase. Pude haber estado enojado. Pude haber estado así como de, oh, solamente una obligación más, un día más que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y no poderme quedar dormido y estar en el Zoom. ¿Ves? Pudo haber sido completamente diferente. Entonces, así es como lo aplicamos en nuestra vida. Toma eso que quieres o eso que necesitas o eso que te gustaría tener más y empieza a aplicar los dos extremos. Ok, entonces, ¿quieres más pasión? No, no tengo pasión, hoy estoy triste, estoy deprimido, no estoy motivado. Entonces, sal y haz algo al respecto. Es por eso que pienso que todo el mundo debería de tener un trabajo. ¿Ok? Necesitas un trabajo, el gatito está de acuerdo. Necesitas tener un trabajo donde puedas practicar, porque tu trabajo es tu práctica espiritual. Entonces, en algún punto, tu trabajo por el que estabas desmotivado la semana pasada se convierte en la cosa más motivada de tu vida en el mundo. Oh, Tim, no me gusta mi trabajo, pero quiero plantar semillas, quiero ser parte del Dharma. Ok, entonces ve al trabajo y empieza a practicar. Empieza a cuidar a todos los idiotas a tu alrededor. Empieza a cuidar a las personas que realmente no quieren estar ahí. ¿Tú tampoco quieres estar ahí? Bueno, entonces empieza a ayudar a aquellos que no quieren estar en su trabajo tampoco. Empieza a hacer su trabajo más fácil, más disfrutable, todo eso. Yo fui de
que no, realmente no me gustaba mi trabajo en la empresa de marketing. You can eat later. I went from Me fui de, not really enjoying it to de que realmente no me gustaba a completamente amarlo y además lloré cuando me corrieron, o bueno, cuando me transfirieron. Es como cuando tienes que terminar a alguien y vas a terminar a alguien, pero ellos llegan y lo hacen primero y entonces tú te enojas. No, en serio, solamente cuida a las personas a tu alrededor. Estás infeliz, busca a alguien más que esté infeliz a tu alrededor. Y entonces el truco es, entiende por qué es que no haces las cosas que se supone que debes hacer. Y vamos a hablar de esto la siguiente clase, que es próximo martes. Entonces, el siguiente martes vamos a hacer un review, una sumatoria de todo lo que sucedió y qué es lo que viene después. Entonces, probablemente vamos a terminar todo el contenido en la última clase. Muchas gracias a todos. Entonces, siento que hay nuevos traductores que no había visto antes. Constanza, esta es tu primera vez traduciendo, gracias. Julieta, second, sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias, vamos a decir adiós. Gracias. Turn on your mics and say goodbye. Prendan sus micrófonos y digan adiós. Bye. Gracias. Bye. 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 Thank you, my teacher. Огромное спасибо. Спасибо, Лама Сим. Thank you, dear teacher. Bye.